Bienvenida a Nido Talks, un espacio en donde te vas a enterar de todo lo que tenga que ver con la maternidad y la crianza de tus hijos, desde la concepción hasta la infancia. Y como ningún niño viene con instrucciones, invito a los mejores especialistas para resolver tus dudas y ayudarte a ser la mejor versión en el papel más retador e importante de tu vida, el de ser mamá. Soy Michelle Asís y estoy feliz de acompañarte. Hola y bienvenidos otra vez a otro episodio de Nido Talks. Hoy les tengo una invitada increíble, una picudisísima, que vamos a platicar de un tema que me parece muy importante, que es manejando el divorcio con los hijos. Y tengo de invitada a Manuela Molina. Antes de que nos saludes, Manu, te quiero presentar un poquito de quién es Manuela. Manuela es psicóloga infantil y es especializada en terapia de juego y también es instructora certificada en yoga y mindfulness para niños y adolescentes. Y es creadora de Mind Heart, donde comparte talleres a familias de toda Latinoamérica sobre psicología infantil y crianza respetuosa. Y aparte de eso es una picuda en Instagram, todo el contenido que sube es espectacular. Yo me puedo declarar de verdad oficialmente tu fan. Manu y yo no nos conocemos solamente por redes sociales. Ella es colombiana y ahorita actualmente está haciendo su maestría en Colorado, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Y bueno, pues Manu, bienvenidísima a este espacio, de verdad que estoy súper contenta que pudiste asistir. Me parece este tema que vamos a platicar un tema importantísimo para todo el tema de los papás. Siento que es un tema que está un poco, que escuchamos mucho más, ¿no? El tema de los divorcios ahorita, hoy en día. Y muchas veces los papás no saben bien cómo manejarlo, qué hacer, ¿no? Cómo platicarlo con los hijos, cuáles son las implicaciones psicológicas. Entonces, bueno, me fascinaría, me va a fascinar más bien platicar contigo hoy. Entonces, bienvenidísima. Mitch, muchas gracias, feliz de compartir en este podcast, encantada además de tocar este tema que, como tú lo mencionas, es fundamental hoy en día. Muchos de nuestros niños están pasando por la separación de sus padres y esto a nivel psicológico puede tener un impacto, y la idea es darles herramientas a las familias para que acompañen los procesos emocionales de sus niños y niñas. 100%. Y no se olviden que existen especialistas de todos los temas que pueden existir. Entonces, si necesitan acercarse con alguien, háganlo, porque de verdad pues les va a dar herramientas y van a poder como lidiar de la situación de una manera diferente. Entonces, bueno, Manu, ¿algo más que quieras comentar antes de empezar? Nada, feliz de estar acá contigo. Entonces, si quieres, de una vez empecemos, que sé que tenemos mucho contenido por abarcar. Ok, buenísimo. Entonces, bueno, empezamos con lo más general. ¿Cómo recomiendas tú explicarle a los hijos sobre un divorcio? Exacto, entonces creo que esa es una de las preguntas que más inquieta a los padres de familia, Michi, es ¿cómo le damos la noticia? Manuela, mi pareja y yo, o mi expareja y yo, hemos decidido definitivamente divorciarnos, separarnos, y la pregunta fundamental es ¿qué le decimos a los niños? Incluso, Mitch, muchos han, tomado la vía de ocultar la información, y simplemente, como si nada, llega el día de la separación o la mudanza de uno de los progenitores y decirles al niño simplemente tu papá se va a ir a un viaje muy largo, o tu papá tiene que ir a trabajar, o simplemente ahora él ya no va a vivir con nosotros. Hacerlo de manera intempestiva, sin dar mayores explicaciones, y esto definitivamente perjudica a los niños porque hay mucha más confusión, ambivalencia, no hay claridad frente a lo que está sucediendo. Entonces, la recomendación fundamental va a ser: tenemos que hablar abiertamente con nuestros hijos, independientemente de su edad, y explicarles que va a haber unos cambios en la dinámica o en el sistema familiar, que papá y mamá se van a separar. Entonces, ¿cómo vamos a dar esa noticia? Básicamente vas a escoger un momento en el que tu hijo te esté prestando atención, donde no haya mayores distractores, ojalá un momento como de cercanía e intimidad en el hogar. Y la idea, que sé que además es una pregunta que puede surgir más adelante, pero de una vez la quiero traer, y es: ¿quién le debe dar la noticia? ¿Le debe dar la noticia a mamá? ¿Le debe dar la noticia a papá? E idealmente, Mitch, le deben dar la noticia a los dos, en el escenario ideal. Exacto, y si está dentro de las capacidades de la familia, porque también depende un poco como de esa dinámica, dependiendo de lo que esté sucediendo, ¿no?, entre los adultos. En el escenario ideal queremos que sean los dos quienes le den la noticia. Entonces, mamá y papá se sientan, y es importante, Mitch, entender que por lo menos en la primera infancia, niños hasta los 7 añitos, vas a tener 1 minuto de plena atención. Entonces, en 1 minuto realmente le quieres dar de manera concreta la información más relevante, y es: tu papá y yo, o tu mamá y yo, nos vamos a separar.
vamos a vivir algunos cambios en la dinámica familiar. Esta separación no tiene nada que ver contigo. Y ahí, Mitch, esto abre todo un tema importantísimo y es, los niños naturalmente, ellos tienen una característica en su pensamiento que se llama el pensamiento mágico, ¿verdad? Ellos siempre van a tender a atribuirse a sí mismos la causa del divorcio. Ellos siempre van a pensar, ¿qué fue lo que hice yo para ocasionar que mamá y papá se separaran? O sea, se sienten culpables. Exacto, se sienten culpables, se atribuyen la causa del divorcio, de la separación. De repente hay chiquitos que llegan a mi consulta diciéndome cosas como, Manuela, es que mis papás se separaron porque yo no recogí mis juguetes. Manuela, mis papás se separaron porque yo no hacía caso y no me quería bañar cuando ellos me lo decían, ¿verdad? Entonces, este tercer punto, Mitch, le tenemos que dar la claridad al niño. De manera explícita, tú le vas a decir al niño, esta separación, este divorcio no tiene nada que ver contigo. Nosotros teníamos problemas como adultos, los tratamos de solucionar de todas las formas posibles, pero finalmente hemos decidido separarnos o divorciarnos. Digamos, esta es la manera como vamos a solucionar ese conflicto que mamá y papá están teniendo. Entonces, le quieres dar claridad al niño de que los problemas han surgido por los adultos, digamos, en esa dinámica entre los adultos, nada que ver con lo que él haya hecho o dejado de hacer, ¿sí? Sí, 100%. Entonces, no, mis vidas que se creen, sí, es que sí viven en este mundo de la fantasía y es, claro, piensan que los efectos de sus acciones o de sus comportamientos son más graves. Exacto. Y eso no solamente pasa, Mitch, con el divorcio, también pasa con la muerte. Ellos se tienden a atribuir las causas de todo lo que pueda pasar a su alrededor a sí mismos. Ellos son muy egocéntricos en el buen sentido, o sea, su pensamiento siempre se va a ir hacia sí mismos, ¿verdad? Entonces se van a atribuir todas esas causas de lo que está pasando a su alrededor a algo que hicieron o dejaron de hacer, y por eso los papás tienen que explícitamente decirles, nos vamos a separar mamá y papá por conflictos que tuvimos entre nosotros y no hay nada que tú hagas o dejes de hacer que pueda, digamos, cambiar esto y no fue por ti. Eso es lo que le queremos dar a entender. ¿Listo? Sí. Y en el siguiente punto, Mitch, para abarcar el tema de la noticia, le vamos a explicar, ¿sí? Fundamental, que aunque mamá y papá se separen, van a seguir siendo una familia. Okay. Esto es muy importante. Y le queremos dar a entender al niño, el divorcio es entre padres, no entre los padres y el hijo. La primera preocupación que surge en la mente de un niño es, voy a dejar de ver a mi papá para siempre, o voy a perder a mi mamá para siempre, ¿sí? Siente que se quebranta el núcleo familiar. Entonces tú le vas a dar a entender, papá va a dejar de vivir en la casa o mamá va a dejar de vivir en esta casa, pero la vas a seguir visitando. Y nosotros, aunque estemos separados y aunque ahora tú tengas 2 casas, vamos a seguir siendo una familia. Papá va a seguir siendo tu papá, mamá va a seguir siendo tu mamá y te vamos a seguir amando, ¿sí? Eso es fundamental. Ok. Oye, ¿de casualidad te recomiendas algún lugar específico en donde decirles? O sea, en su cuarto, o sea, porque me imagino que la situación de el momento de decirles puede llegar a ser un poquito como traumático para los niños. Entonces, ¿hay algún lugar específico o eso da igual? Creo, Mitch, que lo más importante es hacerlo cuando el niño tenga la disposición y todos estén como preparados. Incluso hay muchos terapeutas y digamos el modelo desde el que yo trabajo sobre el tema de divorcio, le invitan a los padres a casi crear un guión, porque a veces los padres no saben qué decir, se angustian, ellos también tienen mucho dolor, los propios adultos están viviendo un proceso de duelo. Entonces se puede recomendar que tengas como unas notas de estos puntos esenciales, donde de manera concreta le vas a decir, tu mamá y tu papá se van a separar, van a ocurrir unos cambios en esta dinámica familiar. La separación, como te digo, estoy acá como recopilando, la separación fue por cuestiones de conflicto entre nosotros, nada que tú hiciste o dejaste de hacer causó el divorcio, vamos a seguir amándote, vamos a seguir siendo una familia y el divorcio es entre papá y mamá, no contigo. Yo voy a seguir siendo tu mamá y que el papá ojalá le diga, yo voy a seguir siendo tu papá, ¿sí? Por eso también queremos que ese diálogo, Mitch, esa conversación digamos que se dé de manera intercalada. Entonces mamá puede decir una oración, papá puede complementar, porque tampoco queremos, y esto es muy importante, tampoco queremos que el niño perciba que si solamente mamá está hablando o si solamente papá está hablando, el niño va a percibir, esta fue una decisión solo de mi mamá o fue una decisión solo de mi papá. El niño tiene que entender
que es una decisión conjunta, ¿sí? Que hubo consenso entre los adultos. Y eso lo, digamos, logramos transmitir cuando son ambos los que dan la noticia y cuando son ambos quienes van, digamos, haciendo esa explicación en conjunto. Entonces, Mitch, con relación al espacio físico, yo pensaría que no hay un espacio indicado como tal, o sea, puede ser cualquier lugar donde el niño se sienta cómodo y seguro. Lo importante es que sea en un lugar de intimidad, con pocos distractores, es decir, no con la televisión prendida y con una llamada de por medio y en fin. Y creo que la parte que es más importante, pensaría yo, tiene que ver con el tiempo. ¿En qué momento doy la noticia? Y esto sí es fundamental y es, necesitamos que nuestros niños, que nuestras niñas escuchen esta noticia del divorcio de la boca de mamá o papá. Y no del rumor del vecino, no del comentario que hizo la profesora en clase, no, exacto, no de la llamada que tal vez escucharon de mamá cuando mamá estaba cocinando, hablando con la abuela, por ejemplo, ¿sí? Entonces los niños son muy sensitivos y perceptivos, ellos se dan cuenta a la larga y siempre escuchan aun cuando tú crees que no te están escuchando, lo están haciendo. Entonces, si tú tomaste esta decisión y es algo que ya le estás comunicando a la familia extendida, a vecinos, a amigos, ese es el momento para contarle a tu hijo. No esperes más tiempo. A veces esperamos más tiempo por miedo y finalmente lo que hacemos es agravamos la situación porque el niño termina escuchando de una fuente que no debió haberle dado la noticia. Necesitamos mantener esa confianza de que sea mamá y que sea papá quienes se encarguen de transmitirle el mensaje. No, me fascina, sí tienes toda la razón, es más increíble porque pues sí, los papás son las personas que más confianza le tienen y son las personas que van a poder contener todas las emociones que al niño le surjan. Exactamente. Michi, y algo que no tocamos dentro de esta explicación, que sería como ese último paso dentro de estos puntos esenciales que tenemos que tener en cuenta al darle la noticia al niño, es explícale cuál va a ser la nueva dinámica. Es decir, papá, por ejemplo, o sea, simplemente este es un caso puntual donde estamos poniendo que sea papá quien se va a mudar fuera de casa, por decir algo, ¿sí? Pero eso puede ser cualquier otro escenario. Pero explícale qué va a pasar. Papá se va a mudar a otra casa. ¿Tú vas a seguir viendo a tu papá? Lo vas a ver todos los fines de semana, por ejemplo, ¿sí? Explícale qué es lo que va a pasar. Y eso es algo que vamos a tener que retomar. No es solamente una novedad que le voy a explicar en un día, no. Le voy a explicar cómo va a funcionar la dinámica, pero voy a retomar este tema durante varias semanas, incluso, Mitch, más adelante, si quieres lo hablamos. Vamos a recomendarle a las familias un calendario visual del divorcio, donde el niño a través de una visual tenga la certeza de este día me voy a donde mi papá, este día vuelvo donde mi mamá, ¿sí? Entonces sí, necesitan ese apoyo visual. Sí, y necesitan también saber quién me va a recoger este día en el colegio y si voy a ir a comer a casa de mis abuelas y si, ¿no? Porque de repente hay dinámicas o acuerdos de divorcio que de repente martes y miércoles duermen con el papá, pero cada 2 fines, o sea, no, como que no siempre es tan lineal y los niños no entienden tanto el tiempo como nosotros los adultos. Entonces me encantó ese tip, está fabuloso. Oye, dime una cosa, ¿cuáles son las clásicas preguntas o las preguntas esperadas de los niños? Exacto, eso es supremamente importante. Entonces, mira, usualmente cuando el niño escucha la noticia, pues va a tener diferentes manifestaciones o respuestas, eso también va a depender de la edad del niño, ¿cierto? Pero usualmente el niño pregunta cosas como, ¿quién va a cuidar de mí? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con papá o qué va a pasar con ese cuidador que se va a ir de casa? ¿Sí? Esa es una gran angustia para el niño. Cuando hay una mudanza, por decir algo, uno de los progenitores se queda en la misma casa donde han vivido siempre y, digamos, el papá sale y se va a vivir a un apartamento o a otra casa, independientemente del espacio que sea. El niño siente mucha angustia porque dice, ¿a dónde se va a ir mi papá? ¿Mi papá va a estar bien? ¿Mi papá va a estar seguro? Entonces, incluso, Mitch, una de las recomendaciones que nosotros como terapeutas hacemos a la familia cuando los acompañamos en este proceso es que tan pronto como papá llegue a su nuevo hogar, ¿verdad? A su nueva casa, le haga un video al niño y se lo pueda enviar para que el niño pueda ver de una manera un poco más concreta que su papá está bien, que su papá está seguro y que está durmiendo en una casa y está a salvo, ¿verdad? Se recomienda también ayudarle a que inmediatamente el papá salga de la casa, o la mamá en este caso también puede ser, ¿no? Que mamá salga de casa. Se recomienda, ojalá, que el niño pueda visitarlo lo antes posible. Si por el tema de tal vez la custodia, un tema legal, etcétera, el niño no puede hacer esa visita tan pronto como el progenitor sale de casa o se muda, entonces lo del video.
¿sí? Lo del video es algo que o sea, digamos, es una herramienta que la tecnología nos permite, porque esto produce mucha ansiedad. ¿Qué va a pasar con mi papá si se va a mudar afuera? ¿Dónde va a vivir? ¿Va a tener que comer? ¿Va a estar bien? Entonces, importantísimo el video que les ayuda a constatar dónde está ese progenitor que se fue y les ayuda a bajar muchísimos niveles de ansiedad, ¿sí? Mitch, continuando con las preguntas, el niño también, por supuesto, tiene la preocupación de dónde voy a vivir yo, ¿sí? Entonces, darle también esa claridad, esa certeza de, bueno, tú te vas a quedar con mamá, vas a tener tu cuarto, vas a tener tus juguetes. Sé, Mitch, que esa es también una pregunta que puede surgir más adelante, pero la podemos ir, digamos, conversando de una vez y tiene que ver con si se recomienda una mudanza o no. Es decir, si dentro de las posibilidades de los progenitores que se están divorciando está que el niño permanezca en la casa en la que ha crecido o permanezca en el apartamento o en el lugar donde ha estado todo ese tiempo, pues la respuesta es sí, eso sería un escenario ideal también, ¿sí? ¿Por qué, Mitch? Porque los menos cambios posibles. Exactamente, tal cual tú lo estás diciendo. No le queremos sumar más estrés y más cambios a esta situación que ya denota para el niño un cambio importantísimo, ¿verdad? Claro. Entonces, esto obviamente depende de muchos factores, desde factores económicos, factores como, pues, o sea, de nuevo, legales, ¿no? Los acuerdos entre los padres, o sea, depende de muchas cosas, pero si los padres tienen la posibilidad de que el niño permanezca en su casa, permanezca en su colegio, permanezca en su ciudad, esos son factores que yo quiero mantener estables para que el niño sienta, ok, mis papás se divorciaron, esto es un gran cambio en mi vida, pero hay muchas cosas que permanecen iguales. De hecho, Mitch, ¿sabes? Esto es un ejercicio muy lindo que también hacemos en terapia de juego y me gustaría pues de una vez recomendarlo porque apunta exactamente a eso. Y es un pequeño ejercicio que hacemos con los niños en terapia, pero también lo pueden hacer los padres, pues algo muy sencillo, en el que le pedimos al niño que haga una lista de 4 cosas que van a cambiar una vez papá y mamá se separen. Esto obviamente es para niños que ya estén escribiendo, incluso para niños que todavía no estén escribiendo, pues lo podemos ayudar y podemos decir que puedan hacer dibujos, ¿verdad? Y como con el acompañamiento del adulto, estar allí pues estando muy pendientes. Entonces, una lista de 4 cosas que van a cambiar desde que mamá y papá se separen. Entonces pueden poner, primero, que mi papá se va a mudar fuera de la casa, listo. Segundo, que mi papá va a tener una nueva casa. Tercero, que mamá y papá van a vivir aparte, por ejemplo. 4, que de repente, no sé, mi hermanito, ¿sabes? Cualquier cambio que haya, por ejemplo, ahí también es importante entender si son hermanos, digamos, cuando hay separación de los hermanos también, ¿no? Un hermano se va con mamá, un hermano se va con papá, ese podría ser otro cambio. Entonces hacen su lista, que ellos mismos escojan qué quieren poner en esa lista de las 4 cosas que van a cambiar. Ahora, siguiente parte del ejercicio. Ahora es una lista de 4 cosas que no van a cambiar. Entonces ahí los niños usualmente ponen, bueno, no va a cambiar mi casa, no va a cambiar mi colegio, no va a cambiar mi mascota, mi perrito, tal perrito, ¿sí? Y el nombre del perrito. Uh-huh. No va a cambiar las visitas a mis abuelos los domingos, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué hacemos este ejercicio? Porque queremos que el niño contraste, ¿sí? Aquellas cosas que sí van a cambiar, pero que tengas, esto es un ejercicio puramente cognitivo donde yo le doy a entender al niño, aunque pareciera que todo en tu vida va a cambiar, no es así. Mira, hay muchas cosas que van a permanecer igual. Necesito darle esa certidumbre al niño de estabilidad, ¿verdad? Que se aferre a esas cosas que van a ser todavía conocidas para él o para ella y de esa manera le voy a ayudar a procesar un poco más todas esas emociones que pueden surgir con los cambios que pues evidentemente se van a dar. Entonces esa lista de las 4 cosas que no cambian le ayuda muchísimo a los niños, sí, les ayuda como a procesar ese posible miedo. No, sí está buenísimo y obviamente
me imagino que aunado a todo esto es que traten de seguir las rutinas, seguir como todo lo más igual que se pueda, y en ese momento, si hay algún otro cambio, no hacerlo durante el momento como de la separación de los padres. Exacto, no queremos añadir más cambios, o sea, cambios adicionales. Entonces, ahora, si hay un tema que resulta que además de la separación va a haber una mudanza, va a haber un cambio de casa, pues claramente se puede trabajar. Lo que queremos es, si esto está en las manos de los cuidadores, piensen que queremos hacer un solo cambio a la vez. Sí, eso en general para todos los temas y los cambios de los niños. Exactamente. Oye, Manu, para absolutamente todo. Tengo una duda, para los papás que nos están escuchando, ¿cuáles son las emociones que son un poquito como esperadas o normales de los niños durante la separación de sus padres? Es una muy buena pregunta, Mitch. Hay muchos padres que esperan, además también depende del temperamento de cada niño y de la edad, pero hay muchos padres que esperan que los niños tengan unas reacciones determinadas, o sea, tienen ya como sus expectativas frente a cómo será esa reacción. Hay muchos niños que de repente miran a los progenitores y les dicen, ok, sí, se van a separar, ok. Eso no quiere decir que al niño no le ha importado, y tampoco quiere decir que vamos a dejarlo ahí y que nunca vamos a retomar el tema y que no vamos a ayudarle al niño a procesar esas emociones. No es que los niños no sientan, es que los niños no tienen la capacidad para hacer conciencia emocional y además para verbalizar lo que sienten, ¿sí? Por eso queremos propiciar a través del juego, a través de los dibujos. Incluso yo recomiendo, si están las posibilidades de un adulto, pues que vayan a terapia de juego. No está de más, y a veces pensamos que solamente cuando un niño está presentando ¿sabes? Como ya un trastorno o un diagnóstico específico es cuando deben ir a psicología infantil, y la respuesta es en absoluto. Esta es una medida también preventiva para ayudar a los niños a procesar los devenires de la vida y aquellas emociones que son difíciles de procesar, ¿sí? Claro, entonces yo ahí, Mitch, lo que... Perdón, o sea, también esa psicóloga también es un soporte y un apoyo a los papás para ayudarlos a cómo manejar todo este tema con los niños. Total. Ahora, no es la psicóloga la que les va a dar la noticia, pero la psicóloga, digamos, como lo que estamos hablando aquí tú y yo, les puede dar herramientas como la que les estoy dando ahorita para lograr transmitir adecuadamente pues la noticia, valga la redundancia, de la separación. Claro, entonces, con el tema de las emociones, Mitch. Para regresar, justo me robaste la palabra. O sea, para hablar con el tema de las emociones, cualquier emoción que venga, la aceptamos y es esperada. O sea, ya sea así. Total. Llora mucho o si... Puede ser que el niño entre como en negación y diga, no, ustedes no se van a separar, ustedes no se van a divorciar, eso no es verdad. O puede, una respuesta muy común es que los niños digan, ok, sí, dale, está bien. Y entonces hay que hacer, no pensar, es que no le importó, o entonces yo se lo dije de una manera que no me entendió. No, es la forma como los niños también reaccionan, y ahí lo que queremos hacer es al otro día decirle, yo, adulto, yo cómo me estoy sintiendo, nombra tu emoción. Cuando tú nombras la emoción, estás siendo un modelo para el niño y estás abriendo la puerta a que ese niño encuentre seguridad de poder expresar lo que siente. Y también ayúdale a poner en palabras, porque muchas veces lo que los niños hacen es que cambian el comportamiento. El cambio del comportamiento es lo que te está denotando el estado interno del niño, ¿sí? Entonces de repente es un chiquito que te empezó a hacer muchas pataletas, que empezó a tener una regresión en el desarrollo, o que de repente empezó a tener muchas pesadillas, empezaste a notar síntomas de ansiedad. O sea, de repente tú te das cuenta a nivel del comportamiento que hubo muchos cambios. Ahí lo que vas a ayudar a hacerle es ponerle en palabras lo que le está pasando a nivel emocional. Noto que tu cuerpo está así, pareces ansioso, pareces asustado. Esto puede tener que ver con que mamá y papá se van a separar. Cuéntame, ¿qué estás sintiendo? O tú ayudarle un poco a procesar. Mamá siempre te va a amar y siempre va a estar contigo. Papá siempre te va a amar y siempre va a estar contigo. Porque dentro, Michi, de esas preguntas que me hacías al comienzo, ¿cuáles son esas preguntas que los niños se hacen en el momento de darles la noticia de un divorcio? Sin lugar a dudas, ellos se preguntan, ¿me van a seguir amando? ¿Mi mamá va a seguir siendo mi mamá y mi papá va a seguir siendo mi papá? O sea, ¿ustedes van a seguir siendo mis padres? Y ese es el mensaje que le queremos dar a los niños. 2 hogares diferentes, una sola familia. 2 casas distintas. Tú tienes 2 casas distintas, pero tienes una sola familia. Porque tu papá va a ser siempre tu papá, tu mamá va a ser siempre tu mamá, ¿sí? Entonces, ayúdale a verbalizar al niño. Ayúdale a verbalizar al niño
Total, y es muy importante, Mitch, porque y también ayúdale a verbalizar al niño, que era lo que te quería decir, lo que esté sintiendo, porque a veces no lo pueden expresar de una manera tan elocuente como lo haría un adulto. Tiene que ver con el desarrollo de su cerebro, tiene que ver con esto que te digo de la conciencia emocional, pero tú adulto eres el que lo quiere guiar. Y si tú adulto te sientes con pocas herramientas y están dentro de tus posibilidades, pues acude a un terapeuta, a un psicólogo infantil, para que a través de ese proceso de juego el niño logre exteriorizar y expresar lo que esté necesitando procesar. Ok. Oye, quiero pasar rapidísimo a un tema. La relación de los padres como tal, ¿qué recomiendas? O sea, me imagino que una de las recomendaciones es no hablar mal del otro progenitor frente a los niños, ¿no? Porque pues sigue siendo su papá o su mamá. ¿Qué recomiendas de eso? Exacto, Mitch. Mira, eso es algo importantísimo y creo que, aunque pareciese obvio, los padres divorciados fácilmente pueden caer en un campo de batalla, ¿sí? Entonces, el divorcio no es un campo de batalla y tu hijo no es trinchera en ese campo de batalla. ¿A qué me refiero con eso? Tu hijo no tiene por qué funcionar como un aliado y tampoco quieres ponerlo en contra de uno de los progenitores o de aquel del que estás hablando, porque quieres cultivar ese amor incondicional, ¿sí? Es lo que tú dices. Para un niño su papá siempre va a ser su papá, no importa lo que haya hecho, no importa los conflictos que haya tenido con mamá y viceversa. Para un niño mamá siempre va a seguir siendo mamá. Y el niño no tiene cabida en el medio, ¿sí? Entonces es importantísimo que el adulto cuide mucho su lenguaje, porque tú no quieres estarle recalcando al niño toda la clase de fechorías que hizo papá o mamá, ¿sí? Cuando tú haces eso, de repente, Michi, cuando de repente un adulto le dice al niño, es que tu papá sinvergüenza nos dejó en la calle, o de repente mamá dice, es que papá dice sobre mamá, tu mamá es una loca que mira lo que inventa, ¿sabes? Todo ese tipo de frases lo que hacen es que hacen que para el niño el dolor sea aún más profundo, ¿sí? Entonces es fundamental que respetemos ese otro progenitor y que no hagamos del niño, como lo que te estaba diciendo, como trinchera, ¿verdad? Y tampoco queremos generar bandos. Otra recomendación fundamental, Michi, es: tu hijo no es tu mensajero. Nada de, mándale a decir a tu mamá que tal cosa y tal cosa. Mándale a decir a tu papá que esto o aquello. No. Los problemas de los adultos los resuelven los adultos. Tu hijo no tiene por qué enviar mensajes, tu hijo no tiene por qué tener un bando o el otro. Y eso es un trabajo personal, ¿sabes?, de cada padre, porque, Michi, muchas veces hay celos. Cuando los padres se separan, de repente, inconscientemente, mamá siente, yo quiero ser la favorita. Yo quiero que me quiera más que a papá. Yo quiero que me prefiera. Entonces es fundamental revisar si esas son las creencias de base, pues tú haz tu proceso, porque definitivamente esto no beneficia en absoluto a los niños y necesitamos ser completamente imparciales, resolver con inteligencia emocional los conflictos entre los adultos y nunca poner a un niño de por medio. No, y creo que yo agregaría que tu hijo no es tu amigo, entonces no confíes cosas de adultos en un niño, porque no tiene la madurez emocional para poder lidiar con lo que le estás contando. Y aparte, se lo estás contando de su papá o de su mamá, que ama sobre todas las cosas. Entonces, sí es un área como que tenemos que respetar mucho, en donde es tu hijo, no es tu amigo. Es supremamente importante lo que tú estás diciendo, ¿sí? Entonces, Michi, hay otra herramienta como ligado a esto que va a ayudar a que el niño logre procesar mejor este cambio. Es, bueno, ya vimos, no es tu amigo, tú no le vas a contar o sea, incluso, mira que los detalles que dimos frente al divorcio son generales, son papá y mamá tuvieron conflictos, tuvieron diferencias, las trataron de resolver y decidieron que la mejor solución en este momento es separarse. Algo importante, Michi, es no damos falsas esperanzas cuando los adultos sabemos que no va a haber reconciliación. Muchos padres dejan la puerta abierta para el niño y dicen, pero de pronto papá puede volver más adelante, pero de pronto podemos volver a ser una familia, pero vamos más adelante. Claro, porque el adulto se abruma, le da muchísimo miedo, cree que de esta manera está rescatando al niño de las emociones, y es que tu hijo no tiene que ser rescatado de sus emociones, tiene que ser acompañado. Hay una gran diferencia entre rescatar y acompañar. Cuando yo rescato... Perdón. No, dale, sí. No, que es que me imagino que la fantasía pero van a regresar juntos y papá va a volver a la casa, va a tener al niño como ansioso y angustiado y esperando algo que probablemente no va a pasar.
Exacto, totalmente. Entonces esas falsas promesas o es dejar esa puerta abierta cuando tú adulto tienes la certeza, es decir, es que no es algo de que estamos viendo, estamos entre, no, tú te separaste, te divorciaste y tomaste esa decisión tú en tu corazón sabes que es un cierre definitivo, es un ciclo que ha terminado, pues no le vas a dar esa falsa esperanza al niño porque de repente lo abrumas muchísimo más y ahora el niño siente, tengo que hacer algo para ayudar a reconciliarlos. ¿Sí? Ay, sí. Entonces, tú simplemente explícale que eso es una decisión que los adultos han tomado, que no hay nada que él pueda hacer que vaya a cambiar esa decisión, porque es una decisión de los adultos, que ellos están a cargo, que siempre van a seguir siendo una familia aunque estén separados, como lo que vimos al comienzo, ¿verdad, Michi? Pero, por eso era lo que te estaba contando, era, bueno, la otra herramienta que te quería dar, que la mencioné, pero quiero que la desglosemos un poquito más, es el calendario, ¿sí? Los calendarios visuales de divorcio. Entonces, mira, es súper importante entender lo siguiente. Como adultos, nosotros tenemos la capacidad para saber que ante lo desconocido, igual seguimos estando seguros, ¿sí? ¿Qué pasa? Los niños, cuando hay mucha incertidumbre y como ellos no tienen experiencias previas que les permitan asociar lo nuevo con situaciones exitosas del pasado, pues los niños se abruman. Las transiciones para ellos son mucho más retadoras porque su cerebro no logra regularse con facilidad, ¿sí? Entonces, por eso nosotros los psicólogos infantiles, pues somos, tú lo sabes, tan insistentes con el tema de la rutina, con el tema de la anticipación, explicarle al niño lo que va a pasar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando un niño está ante lo desconocido, eso en general para los seres humanos, pues los niveles de ansiedad aumentan muchísimo, ¿cierto? Entonces, esto sucede sobre todo con el divorcio. Ante un divorcio la ansiedad aumenta porque hay muchos factores desconocidos. Ahora, ¿cuándo me voy? ¿Dónde quién? Voy a tener 2 casas y cómo van a ser las reglas en estas casas. Entonces ellos no entienden muchas veces cuándo van a volver a ver el progenitor que se fue, que se mudó. Y por eso recomendamos estos calendarios. Necesitamos acompañar ese cerebro en desarrollo con la anticipación. Entonces, le vamos a explicar al niño qué es lo que va a pasar con un apoyo visual, como te decía, con imágenes, donde lo que yo les recomiendo, pues también depende pues de cada dinámica familiar, pero usualmente, Mitch, digamos, suponiendo que mamá se queda con el niño de lunes a viernes y papá viene sábado y domingo, lo recoge y se van el fin de semana. Por darles un ejemplo, en ese caso lo que queremos hacer es crear una visual donde haya lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y ponerle una foto de mamá de lunes a viernes y el sábado poner la foto de papá y el domingo poner la foto de papá. Le quiero además dar algo, Micha, al niño donde el niño pueda saber, hoy es martes, entonces por ejemplo le puedes poner un velcro, un imán, si vas a hacer de pronto un tablero, o sea, aquí pueden ser tan creativas como les plazca, pero lo importante es decirle al niño, mira, hoy es lunes, mañana puedes mover esta fichita del lunes al martes y mira, el martes ¿con quién vas a estar? Ah, voy a estar con mi mamá, perfecto. Y entonces de repente, no sé, llega el viernes, mira, mañana te recoge papá, ¿sí? Y ahí van como armando, y es lo que tú dices, ¿no? Habrá semanas en las que no vaya a ser de esa manera como tan específica, tan puntual como de un día mamá, un día papá, de repente mamá está en la mañana, papá está en la tarde. No hay problema, lo importante es que con la visual yo le logre mostrar al niño esa transición. ¿En qué momento llega papá? ¿Sí? ¿O en qué momento va a estar con mamá? Lo voy a tener más regulado, lo voy a tener anticipado y sintiendo mayor control sobre la situación porque él tiene una visual, ojalá en su cuarto. Y ojo, Mitch, importante tener estos calendarios visuales en cada casa. En casa de mamá, en casa de papá. En cada uno tengo ese calendario con esa imagen de que me indica qué día es y con quién voy a estar. Y eso me anticipa, mañana voy a estar con tal o con tal progenitor, ¿sí? Eso es súper importante, además, cuando ellos empiezan a extrañar, cuando empiezan a decir, es que me hace falta mi papá, yo quiero estar con mi papá, e inmediatamente este es un recurso donde le decimos al niño, ven, vamos a ver el calendario, vamos a ver cuántos días faltan. ¿Te das cuenta? Es una forma donde el niño siente muchísimo control y donde está anticipado y donde no hay tanta incertidumbre. Mira, las familias que yo he acompañado en estos procesos de divorcio siempre me preguntan lo mismo. Manuela, no sé qué hacer. Mira, cada 5 minutos me pregunta, ¿y ya voy a ver a mi papá? ¿Y mañana es el día que me toca con mi papá? ¿Y mañana es la visita? Y le digo, no, mi vida, es el sábado. Y de repente a los 5 minutos, mami, ¿y ya casi va a ser sábado? Claro, entonces eso desborda a los papás y de repente ellos se irritan
y no le logran dar el acompañamiento adecuado al niño. El niño necesita tener la visual porque, como tú decías, ellos no tienen integrada la noción de tiempo. Si yo le digo al niño, faltan 3 días, es muy difícil para el niño entender eso. Necesito mostrarle, mira, aquí estamos hoy, luego pasa un día, pasa otro, y que él tenga la visual le ayuda como a bajar ansiedad. Ok, me fascina. Oye, ya como para hacerte la última pregunta, ¿cómo pueden los papás ponerse de acuerdo para que la crianza sea lo más igual, por así decirla, tanto como mamá como papá? O sea, como que esta parte, este papel de cocriar juntos. Sí, súper importante. Mira, básicamente el mensaje que le quiero dar a las familias acá, obviamente es un escenario ideal, ¿sí? A lo que vamos a aspirar, y es 2 casas, un solo acuerdo. Entonces, como hemos dicho, 2 casas, una sola familia, pero también 2 casas, un solo acuerdo. Porque, Michi, cuando hay mucha incoherencia frente a las normas y los límites en cada casa, pues te va a pasar esto. Mamá, pues es que en la casa de mi papá yo sí puedo comer viendo televisión, porque aquí no. O, papá, pero es que mi mamá siempre me da postre después de comer y tú no. Entonces, ojo, el peor enemigo de la educación es la inconsistencia. Muchos padres divorciados, Mitch, aprovechan para ganar preferencias con el hijo, no dejando de poner límites. Entonces dicen, yo quiero compensar, o incluso me lo han dicho, Manuela, es que yo quiero que me quiera más a mí. Entonces yo acá no pongo reglas, ven televisión todas las horas que quieran, comen todo el azúcar que se les dé la gana, y esa no es la idea. Cuando la custodia es compartida, las reglas deben ser las mismas en ambas casas. Entonces, aún separados, los padres deben trabajar en equipo, porque el bienestar es su hijo. Sus hijos 100%. Necesitan congruencia. La separación no se debe convertir en un concurso donde uno de los padres compite por el primer puesto en popularidad o el primer puesto en aceptación. Esa no es la meta que queremos tener en esta dinámica. Entonces, no usar regalos como una especie de soborno, ¿sí? No modificar reglas previamente acordadas para ganar la preferencia del hijo. Esto pasa muchísimo porque nadie está compitiendo. Repítete eso todos los días. No estamos compitiendo. El fin último es el bienestar emocional del niño, el aprendizaje del niño. Entonces no se trata de batallar por el amor, se trata de amar y ser amado sin esfuerzo, sin expectativa y sin comparación. 2 casas, una sola regla. Yo que recomiendo, Mitch, que esos padres de familia se sienten y logren sortear esas dinámicas y hagan un plan de trabajo. Ok. ¿Qué es importante para nosotros? ¿Qué es importante, por ejemplo, reglas de consumo de azúcar, reglas de consumo de pantallas, todo lo que sea de consumo, reglas de consumo o compra de juguetes, ¿verdad? Y que puedan tener horarios, como unas pautas, de rutina. Horarios, exacto, súper importante la rutina y los horarios, y que puedan tener un plan de trabajo ahora. Si definitivamente, o sea, ya de plano, los padres no logran conciliar, no logran ni siquiera sentarse a tener esta conversación, pues pueden perfectamente tomar una asesoría, por ejemplo, contigo, conmigo, con alguna psicóloga que les ayude a crear este plan de trabajo, o simplemente, si ya de plano no quieren, pues entender que esto les va a generar un poco de conflicto cuando tu hijo te diga cosas como esas, ¿no? Pero ¿por qué a mí me dejan hacer eso allá en la otra casa y acá no? Me va a generar conflicto. Y aún así, el niño es tan resiliente y se adapta tan fácil que el niño podría llegar a entender, en la casa de mi mamá, por decir algo, yo me quito los zapatos cuando voy a pisar la alfombra. En la casa de mi papá puedo pisar la alfombra con zapatos. O sea, ellos logran hacer esta distinción entre casa y casa, ¿entiendes? Lo ideal es que estemos completamente sincronizados, pero si eso no es posible, pues tampoco se den mala vida, hagan lo mejor que puedan, pero sean conscientes de que no estamos compitiendo, que las normas, los límites, las reglas se tienen que mantener, los niños lo necesitan. Sí, les va a dar más seguridad y más contención y más como sentirse como aliviados de que hay alguien más me está cuidando, no de aquí me están dejando hacer lo que yo quiera, porque eso le da muchísima, exacto. Aunque creemos que nuestros hijos quieren retar los límites y quieren hacer lo que ellos quieran, necesitan esta contención de nuestra parte. Es súper importante. Yo la metáfora que les pongo es una maceta donde vas a plantar una flor, donde tienes una semilla y tienes tierra, ¿verdad? Si yo te doy a ti tierra y te doy a ti una semilla y te digo, bueno, plántala, pero no te doy una maceta. ¿Ustedes le llaman maceta también? ¿Sabes a qué me refiero? Sí, maceta. Perfecto. Entonces yo tienes una maceta y de repente entonces te doy la tierra y te doy la semilla, pero te digo, no te doy la maceta. Y tú estás en tu apartamento y no tienes nada donde, ¿sabes? No tienes acceso al aire libre. ¿Qué vas a hacer con la tierra y con la semilla? ¿Te sirve plantar esa semillita? No, pues no vas a tener dónde
sostenerla, Exacto, se te va a desbordar la tierra. Esa semilla no va a florecer. Entonces imagínate que los límites son la maceta. Contienen al niño, le dan estructura, le permiten florecer porque el niño necesita esa contención, necesita lo que tú dices. Da muchísimo miedo cuando un adulto es, haz lo que tú quieras. Aquí no hay reglas, aquí no hay límites, aquí no hay guía, yo quiero ser tu mejor amigo. Eso no es saludable para un niño. Un niño no puede florecer. Así como una semilla no puede florecer sin una maceta que contenga la tierra. Me fascinó, lo voy a empezar a aplicar. Se me hace que está buenísimo. Manu, de verdad que la información ha estado espectacular. Ahora quiero pasar a la última parte de este episodio. Listo. Y hacerte unas preguntas de verdadero o falso. Tú nada más, si quieres, contéstame verdadero o falso y por qué, ¿no? De una manera como muy corta. A ver, típico. Mejor nos quedamos casados aunque nos peleemos todo el tiempo para que nuestros hijos no sufran. Falso, no hay nada más dañino para un niño que el conflicto, la agresión, la violencia intrafamiliar. Es preferible el divorcio y muchas veces las familias encuentran en la separación y el divorcio el verdadero descanso, el verdadero remanso, y eso es lo que un niño necesita. Una familia que se respete y no que esté unida odiándose. Buenísimo. Ok. 2. El divorcio es tan común en esta época que ya los niños están acostumbrados. Falso completamente. Tanto padres de familia como niño, cuando hay una separación de un divorcio, hacen un proceso de duelo. No podemos normalizar esto en el sentido de esperar que el niño simplemente sepa cómo lidiar con ello porque tal vez sus compañeritos del colegio ya han vivido la experiencia. No. Cada niño necesita y merece un proceso individual donde los acompañamos emocionalmente. Ok, me encanta. Número 3. ¿El divorcio es perjudicial para los niños? Falso. Lo que es perjudicial no es el divorcio, lo que es perjudicial es la mentira, la amenaza, la manipulación, el conflicto, ¿verdad? Entonces, si el divorcio se maneja con herramientas adecuadas, siendo emocionalmente inteligentes, usando el lenguaje adecuado, respetando a ese otro progenitor, el divorcio no tiene por qué ser una experiencia traumática para un niño. Ok, me fascina. Ok, 4. Si mi hijo es muy chiquitito o muy chiquito, mejor no le explico que mamá o papá se fue de la casa. Buenísima pregunta, es falso, Mitch. Desde los 9 meses los niños empiezan a tener ansiedad por separación. Entonces imagínate, ya desde los 9 meses, como ellos han interiorizado esta idea de la permanencia del objeto, ellos ya se dan cuenta cuando un cuidador falta. Obviamente, las respuestas y las características del comportamiento en cada niño va a variar. No es lo mismo darle una noticia a un niño de 2 años o de 3 años que a un niño de 8, 9, 10 años, ¿verdad? Indudablemente va a ser distinto, pero en ambos casos queremos verbalizarlo, explicarlo, repetirlo, nombrarlo, dibujarlo, jugarlo, ¿verdad? Porque ellos necesitan entender también la noticia y lo que está sucediendo a su alrededor. Ok, me fascina. Ok, 5. ¿Debo compensar que no veo a mi hijo tan seguido, por ejemplo, consintiéndolo con regalos o cada vez que lo veo llenarlo de actividades? Falso completamente. Lo que tu hijo necesita en ese reencuentro contigo, si lo has dejado de ver por un periodo de tiempo, es conexión, juego compartido, experiencias. Y vale más que en lugar de darle un regalo material, porque cuando tú le das un regalo material, la relación empieza a ser con el regalo y no contigo. En lugar de darle un regalo material, yo te invito a que le hagas una carta, a que le recojas unas flores, a que le hagas origami, a que le hagas algo con tus manos que tiene un valor simbólico muy profundo, en lugar de simplemente comprarle algo costoso. Lo que él quiere es presencia, lo que quiere es juego, lo que quiere es contacto físico, no regalos y simplemente cero norma, ¿no? Como lo dijimos. Ok, súper. 6. No puedo ponerle límites ahorita a mi hijo porque la está pasando muy mal y no quiero que la pase peor. Entonces los límites no los ponemos porque para hacerlos pasar mal, ¿sabes? Y límite tampoco quiere decir castigo. El límite, como les veníamos diciendo, entonces este es falso, no respondí, perdón, falso. Entonces no queremos dejar de poner límites pensando que de esa manera los vamos a... Entonces de repente por el divorcio los voy a dejar viendo 7 horas, 8 horas de televisión no, eso no le hace bien a tu hijo y tampoco es la manera como estamos procesando sus emociones. Ahí lo que estás haciendo es anestesia emocional, distrayéndolo con permisos que tampoco son saludables para su edad y su desarrollo. En lugar de eso, más bien siéntate y habla de sus emociones, pregúntale cómo se está sintiendo, cuéntale tú cómo te estás sintiendo, obviamente con mucha reserva de, no es ventilar aquí todos los problemas de pareja, no, es simplemente tú nombrar de manera genuina cómo te estás sintiendo y váyanse a dar un paseo, vayan a respirar, vayan a hacer alguna clase que los divierta, eso es lo que realmente los beneficiaría.
Ok, sí, se me hace, estoy súper, súper de acuerdo. Ahora, una que para mí la veo mucho, por ejemplo, es la 7. Es ahora que no está papá, mi hijo duerme conmigo para hacerme compañía y que no estemos solitos. O sea, que tome como el papel de papá. Uy, Mitch, bueno, ahí sería creo que, o sea, falso en el sentido de esto es completamente perjudicial. Además, entendiendo que lo que tú como mamá estás haciendo es usando a tu hijo para tu propio confort y para tu propio procesamiento emocional. Busca herramientas adecuadas. Si tú te estás sintiendo sola, angustiada, deprimida o estresada o con miedo, busca terapia, busca una ayuda, independientemente de la forma, ¿no? Porque esto puede ser a través de la religión, esto puede ser a través de un terapeuta, esto, o sea, hay muchos caminos, puede ser a través de lo espiritual, no hay uno solo, no es solamente la psicología, hay muchos caminos que nos pueden ayudar, pero no podemos convertir a nuestros niños en nuestra medicina emocional, dándoles además dándoles responsabilidades y roles que no les corresponde. Y esto, Mitch, no me quiero alargar, pero paréntesis pequeñito porque me parece fascinante este tema, y es cuando un sistema familiar vive un cambio, ¿sí? Usualmente a nivel inconsciente se da algo que nosotros conocemos en psicología muy bien, y es como ese traspaso de roles, donde de repente papá se fue de la casa, pues el niño de 8 años se convierte en el papá del hogar, por decir algo. No, y aparte, ¿sí? Como Manu, yo he escuchado la frase de ahora tú cuida a tu mamá porque tú ya eres el hombrecito de la casa. No, exacto. No hay nada más perjudicial. Tu hijo necesita seguir siendo un niño. Tú necesitas seguir siendo la mamá, y papá, aunque viva por fuera, sigue siendo el papá de ese niño, ¿de acuerdo? Entonces, no vas, digamos, o sea, si conscientemente ya te está pasando y te la pillaste, como decimos en Colombia, ¿no? Te diste cuenta que ahorita le estás diciendo a tu hijo mayor, tú ahora eres el hombre de la casa. O si de repente le estás diciendo, o sea, si tu padre le estás diciendo a tu hija, ahora tú eres la mamá y la encargada del hogar y tú vas a cuidar a tus hermanitos. Falso completamente. Tus hijos merecen seguir siendo niños y no podemos trastocar esos roles familiares. ¿Listo? 100%. Ok, 8. A algunos niños el divorcio no les afecta. Como lo decíamos, puede que en apariencia ellos no lo expresen o no lo expresen de la manera como tú lo estabas esperando ver en ellos, en esa manifestación. No quiere decir que no los afecta. Lo que queremos hacer es acompañarlos, normalizando lo que sea que estén viviendo. Hay muchos niños que tienen muchas, por ejemplo, emociones ambivalentes, ¿no? Tengo mucha rabia, pero a la vez incluso puedo sentir alivio porque mis papás van a dejar de pelear, pero tengo rabia porque yo hubiera querido que siguieran juntos, ¿verdad? Esas emociones ambivalentes son difíciles de expresar para los niños. Entonces tú puedes pensar, él está perfecto porque mira que no ha dicho nada. Tal vez lo que sienta es una ambivalencia tan profunda que tenga miedo a expresar lo que siente. Entonces, no es que no les afecte, es que tal vez es una manera distinta de manifestarlo. Acompáñalo y dale la oportunidad y el espacio para hablar del tema. Ok, súper. Ok, 9. Cuando mi hijo esté triste o está triste, lo mejor que hago es distraerlo y entretenerlo para que ya no se sienta así, sacarlo de esta emoción. Entonces la famosa anestesia emocional. El niño está triste, entonces sería falso, se me olvida responder el falso. El niño está triste y yo lo que quiero hacer es, mi corazón, ven te doy un heladito para que te pongas feliz, o ven te compro un pastelito, o ven te compro una golosina, o de repente, mi amor, no te pongas triste, mira, vamos a vernos una película. Lo que quiero hacer es tapar las emociones, esa anestesia emocional donde yo busco que el niño salga y lo quiero rescatar, porque el objetivo del adulto es, no quiero que se sienta así. Y resulta que tu hijo necesita sentirse de la manera como se está sintiendo y necesita que tú lo acompañes. Entonces, si tu hijo tiene una emoción de bajo tono, rabia, miedo, tristeza, ansiedad, tú lo que quieres hacer es ponerte a su nivel y ayudarle a procesar, nombrar la emoción, sin censura, sin decir, no, pero tampoco, pero mira, no seas malagradecido, pero mira que todos estamos bien, pero ¿sabes? O sea, esas excusas o esos peros que pone el adulto invalidan la experiencia del niño. Lo único que tienes que decirle es, lo sé, es difícil para ti, tienes miedo. Vamos a respirar juntos, estoy contigo. No le estoy diciendo, pero no te tienes que sentir así. Permítele sentirse plenamente o digamos, abrazar su emoción. Eso es lo que realmente nos ayuda a procesarla. Sí, 100%, sí. La contención y la expresión, validarle todas las emociones que están sintiendo. Me fascina. Y ya, por último. ¿Tengo que mentirle a mi hijo para protegerlo de la verdad sobre el divorcio o sobre su papá o su mamá? Entonces, mira, claro, hay una línea delgada. Nosotros los psicólogos siempre hablamos de la certeza, ¿no? Hablar con la verdad.
Sin embargo, tampoco, como les decía, se trata de ventilarle al niño todos los problemas. O sea, digamos, si hubo infidelidad, le tengo que decir a los 3 años que su papá fue infiel, no corresponde y no es el momento, lo podrá saber más adelante, ¿sabes? Cuando tenga como esa madurez psicológica para entender y procesar más detalles. La invitación sería en esta primera infancia, sobre todo los menores de 7 años, explícale lo que está pasando, pero no le des detalles que le pertenecen a la vida privada, íntima de pareja y del adulto, ¿sí? Entonces explícale, mamá, papá tuvieron conflictos, tuvieron problemas, tuvieron diferencias, por eso se van a separar. Como les decíamos, esto no tiene nada que ver contigo. Y ya más adelante, de pronto en esa preadolescencia o adolescencia, si preguntan, incluso nosotros adultos, sí está bien que podamos, porque los secretos le hacen mucho daño al sistema familiar, ¿sí? Lo que yo mantengo en secreto en un sistema familiar eventualmente se puede manifestar como una patología. O sea, esto es algo que nosotros pues desde la sistémica familiar vemos muchísimo. Entonces esa no es la invitación como ocultarnos, la idea no es ocultar detalles, pero también con discernimiento. Es solamente un niño, no va a tener la capacidad de procesar esa información en este momento. Entonces, dale detalles que pueda realmente digerir. Ok, buenísimo. Bueno, pues con esto terminamos con todo este episodio. Me encanta tu punto de vista, me fascina todo lo que dices. Creo que nos diste tips valiosísimos para todos los papás que estén o por pasar por esta etapa o estén pasando por esta etapa, que puedan ser como estos contenedores y puedan ayudar a sus hijos de la mejor manera durante este momento que es de duelo para toda la familia, es un momento de cambios y muchas veces los papás no saben bien cómo actuar. Exacto, Mitch. Creo que lo único que quiero decirles para cerrar es: el divorcio puede ser una segunda oportunidad para todos. Yo creo que hay muchos padres que sienten mucho miedo, mucha culpa, sienten que, no sé, destrozaron la vida de sus hijos para siempre y no tiene por qué ser así. Es una decisión que las familias toman y que, como tú dices, es dolorosa para todos los miembros de la familia, incluidos los padres, y en este momento no queremos generar más culpa, queremos empoderarnos para saber que definitivamente podemos acompañar a nuestros niños y vivir en 2 casas. Yo crecí, personalmente les cuento, crecí con padres separados, esto hizo parte de mi historia y definitivamente, bueno, hubiese querido un acompañamiento distinto tal vez al que mis papás me dieron en ese momento, y sin embargo, esto no es una marca que necesariamente genere un trauma o que necesariamente tenga que quebrantar la relación pues, como familia y como núcleo familiar. Entonces les quiero dar como un mensaje de esperanza, de que investiguen, de que nos pregunten, de que se informen, porque definitivamente esto puede ser como les decía, como una segunda oportunidad para todos, un espacio como de descanso para todos, y sin lugar a duda para muchas familias es algo necesario, incluso beneficioso. Entonces, pues ánimo, que todos pueden salir fortalecidos, sí, fortalecidos de esa situación. Ay, sí, me fascina. Ay, Manu, de verdad que muchísimas gracias por estar aquí. De verdad que, o sea, es valiosísimo toda la información que traes y obviamente es la primera, pero no es la última vez que te voy a invitar aquí a que vengas a platicar con nosotros de diferentes temas. De verdad que muchísimas gracias. Gracias a todos por escucharnos y nos vemos la siguiente semana en otro episodio de Nido Talks. Espectacular, Michi. Un abrazo para todos. Gracias por la invitación. Besos, bye.